Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Ya es martes, hoy es 21 de julio del 2026. Todo el equipo listo, como siempre, para llevarle lo relevante. Así que vamos a los detalles. La presidenta Sheinbaum aseguró que la DEA tiene mucho trabajo que hacer en su propio país y también dijo que deben revisar casos de corrupción. Acercarse a un grupo criminal es acercarse a la muerte, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. En la mañanera de este 21 de julio, la mandataria reaccionó a lo ocurrido con Ismael Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros a las y a los jóvenes? Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte. Es eso. Es una vida de penurias. Y es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza. Por eso es un llamado a los jóvenes que nunca vean en la delincuencia una opción de vida, más allá de lo que haya dicho este narcotraficante. Zambada recibió cadena perpetua a casi 2 años de ser detenido de manera irregular en medio de señalamientos de un presunto secuestro en México. Al recibir su condena, el líder del cártel de Sinaloa pidió a los jóvenes alejarse del crimen. Nosotros, pues obviamente no puedes citar a esta persona, pero entre todas y todos debemos buscar la paz en México y evitar la violencia. Una corte federal de Brooklyn en Estados Unidos impuso una multa de $15,000 millones contra el narcotraficante. Sin embargo, México analiza si pelea alguno de los bienes. Vamos a ver con la fiscalía. Normalmente se hace. No quiere decir que lo hayan decomisado, quiere decir que es parte de la resolución que se está planteando. Entonces, la Fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que informara. A raíz de la captura de Zambada, Sinaloa vive un clima de violencia por la disputa del territorio entre grupos antagónicos en los últimos 2 años. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Y Sofía Agüed, especialista en seguridad, te saludo con el gusto de siempre. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lupita? Mucho gusto en saludarte a ti y al auditorio. Oye, primero preguntarte esta información que da a conocer la DEA o esta declaración de la DEA en el sentido de que esto es el principio, la sentencia del Mayo dice solo es el principio, vamos tras funcionarios corruptos y también otros narcotraficantes. ¿Cómo se debe tomar en México esta declaración, Sofía? Pues es una declaración que puede tener varias lecturas. Yo la primera de ellas que traería a la mesa es recordar que Terry Cole pues estuvo asignado en nuestro país ya hace algún tiempo y pues conoce los entramados de nuestra nación. Y creo también, si me lo permites, Lupita, hay otro componente en particular que hace recordar este dicho de que la DEA no olvida. Con la reforma a la Ley de Seguridad Nacional en el año 2020, en donde se acotaron muchas de sus funciones, muchos agentes sin duda vieron un cambio en la dinámica que habían venido desarrollando. Es decir, para ellos de alguna forma fue un asunto que tuvo dedicatoria. Recordemos que esta reforma a la ley lo que tuvo como objetivo era limitar su operación, incluso limitar el contacto con funcionarios, poniendo como institución también intermediaria a la Cancillería. Es decir, dejar de lado el tema de los contactos personales para elevarlo a un nivel más institucional y una serie de acciones que limitaban evidentemente el hecho de que operara en territorio mexicano, etcétera. Entonces, creo que esto se conjunta con la narrativa que ha estado manteniendo el gobierno de Estados Unidos de la promesa de campaña del presidente Donald Trump de terminar con el tema del fentanilo y pues de ubicar los problemas o la gran parte de los problemas en este lado del territorio. Ahora, creo que la presidenta tiene razón en decir que tienen mucho trabajo que hacer y no porque se les acuse o se les señale de corrupción, pero difícilmente un cargamento de fentanilo podría llegar a Chicago, a Nueva York, a Los Ángeles, si no existiese también un aspecto que permitiera del lado de la autoridad norteamericana, quitando el apego a la ley, el hecho de que estos llegaran, ¿no? Entonces, creo que la corrupción ocurre de ambos lados de la frontera, de distintas formas y de distintas maneras, una mucho más silenciosa, pero sin duda la hay, ¿no?
Ahora, lo que dice la presidenta es, a ver, nosotros hacemos nuestro trabajo de pacificar al país, ustedes también hagan su trabajo del otro lado, ¿no? También, a ver, por ejemplo, tú decías este tema de las drogas, pero también está el tema de las armas que mencionó en la mañanera. Bueno, el tema de las armas es complejo y no es de hoy ni de este sexenio. Ya son muchísimos los sexenios que ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa y que difícilmente se han tenido resultados en la materia. Más del 70% de las armas a México provienen de Estados Unidos. El componente principal de la violencia en México son las armas de fuego y el origen principal de las armas de fuego. Entonces, digamos, no solamente se refiere, y efectivamente, como lo mencionas, al tema del envío de drogas a Estados Unidos, sino también el envío de armas hacia territorio mexicano, que componentes, el tema de la producción, los intereses particulares de este sector, de no generar más restricciones a la venta de armas y pues incluso operativos en su momento que buscaron el rastreo de armas, que creo que además, digo, en el contexto mexicano se desubicó totalmente en términos de la participación, que estoy convencida que no lo hubo, de funcionarios mexicanos y que se hizo de manera unilateral. Ahora, Sofía, vemos estos señalamientos de un lado y del otro. En ambos países pues tenemos nuestras preocupaciones, nuestras prioridades y, como dice la presidenta, pues tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Cómo entendemos entonces la colaboración también que se ha estado dando en los últimos años, en materia de seguridad sobre todo? Este sexenio en particular recuperó la cooperación en seguridad, así como yo te lo mencionaba. Pues prácticamente ponerle un alto a los agentes de la DEA en esta administración, tanto con la CIA, la DEA, agencias que existe una nueva era de cooperación, creo que se ha dado en términos positivos. Hemos visto el mayor número de aseguramientos de armas de laboratorios, el mayor número de organizaciones delictivas afectadas, incluso con el abatimiento, la detención de sus principales líderes. Entonces, son dos pistas diferentes, la política, en donde se dan esta guerra de declaraciones. Yo creo que por parte de la presidenta ha sido prudente y creo que ha puesto muy puntuales declaraciones, pero del lado norteamericano no han dejado de fluir, pero lo que afortunadamente sí existe y se sigue manteniendo independientemente de lo que se diga es la cooperación. Muy bien, pues Sofía, como siempre agradezco que puedas tomar la llamada. Muy buenas tardes. Con mucho gusto, Lupita, y gracias por la oportunidad de participar en este debate. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, Sofía Agüeda, quien le agradezco que nos haya tomado la comunicación, se entrecortaba un poco porque va en carretera. Y bueno, en otras cosas, la Fiscalía General de la República analizará si reclama parte de los 15,000 millones de dólares que Estados Unidos impuso como decomiso a Ismael El Mayo Zambada. Tras su sentencia a cadena perpetua, aseguró la presidenta Sheinbaum. La mandataria indicó que será la Fiscalía la que determine si busca una entrevista con el ex líder del cártel de Sinaloa para aclarar su traslado a los Estados Unidos. Y sobre este tema del dinero, acordará usted que platicamos ayer con Mike Vigil, que fue exdirector de la DEA, y bueno, pues él lo que decía es que este dinero difícil, ¿no?, que se vea pues algún centavo, porque pues siempre se usan prestanombres, así que muy difícil rastrear pues los recursos. En fin, vamos a ver finalmente si se logra o no. El reporte de seguridad con Dani Cardona. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenas tardes. Te saludo con el gusto de siempre. Pues vámonos con toda la información en materia de seguridad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Cardona y vamos a revisar el informe de seguridad nacional. Comenzamos este resumen en Sonora. Detuvieron a un hombre que transportaba más de 3 toneladas de metanfetamina ocultas en costales de alimento para ganado a bordo de un camión con destino a Tijuana. Por otro lado, en Chiapas, incautaron una embarcación y arrestaron a 5 personas quienes transportaban 1.5 toneladas de cocaína, lo anterior durante un vuelo de patrullaje marítimo. La afectación a la delincuencia organizada asciende a 335 millones de pesos. En tanto, en Michoacán, catearon un inmueble y capturaron a un hombre con armas de fuego, metanfetamina, chalecos y cascos tácticos, así como 2 vehículos y una motocicleta. Por otro lado, en Sinaloa, inhabilitaron 2 laboratorios de drogas y recuperaron 940 litros y 15 kilos de sustancias químicas para elaborar metanfetamina. La afectación a la delincuencia organizada asciende a 18 millones de pesos.
Finalizamos este resumen en el estado de Baja California. Inspeccionaron una vivienda en la que hallaron 40 kilos de metanfetamina durante un operativo realizado en Tijuana. Hasta aquí la información con base en datos del Gabinete de Seguridad. Muchas gracias, Dani. Con esta información, si nos permite una pausa, regresamos de inmediato. Estamos de regreso, gracias a quienes se suman a esta transmisión y muy buen provecho a quienes ya están comiendo esta tarde. Continuamos con las noticias. México y Estados Unidos inician hoy la tercera ronda bilateral de negociaciones sobre el TEMEC. Abordarán temas clave como acero, aluminio, sector automotriz y seguridad económica. Es la primera reunión oficial desde que el gobierno de Trump se negó a prorrogar el tratado. Y sobre las expectativas de México ante esta reunión bilateral, platiqué con el doctor José María Ramos, director del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, y aquí le presento nuestra conversación. Doctor, ¿qué podemos esperar de esta nueva ronda bilateral de conversaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Pues sí, porque en principio, Lupita, no nos aplicarían esos aranceles. Más bien se van a discutir una serie de temas muy complejos, entre ellos el tema del acero, el aluminio y sus derivados. Recordarás que somos el país que, el sector de acero ha sido el más afectado, cerca del 50% de aranceles. Creo que México tiene que evitar esos aranceles y hablar de lo que hemos hecho en materia de integración y sobre todo la influencia, en este caso China, que ha sido negativa y que Estados Unidos quiere evitar. También se tocarán temas de carácter laboral. Estados Unidos quiere que se aumenten los beneficios laborales para algunos sectores, porque recordarás que es un tema bastante crítico, porque es una de las observaciones que se han hecho, es decir, que se desvían los empleos a México por los bajos salarios. También se van a tocar temas de servicios de pagos electrónicos, que son temas que, como comento, serán abordados por la representación comercial en estos días en Ciudad de México. Ahora, se da en un contexto diferente porque tenemos este tema de las muertes de mexicanos por el ICE, la imposición del 50% en la mayoría de los productos de Canadá. Nuestro país no solo aspira a bloquear cualquier nuevo gravamen por parte de Estados Unidos, ¿no? Lo que queremos es que nos disminuyan los aranceles. Así es, y sobre todo en esos sectores que estamos hablando, que han sido los sectores más perjudicados. En materia automotriz, ¿qué es lo que quiere? Que es una parte del problema que se ha dado con Canadá. Lo que quiere Estados Unidos es que se incrementen, que las reglas de origen sean realmente de Canadá, de Estados Unidos, lo cual no ha sucedido en Canadá. De hecho, esa es la disputa que se tiene con Canadá y esa es la disputa entre Estados Unidos y Canadá. En el caso mexicano, lo que quiere Estados Unidos es que se incremente hasta el 50%, y yo creo que México tiene que ceder, sobre todo por los beneficios que ha generado esa industria automotriz, cuando menos en los últimos 60 años, y que es parte de uno de los beneficios de la relocalización industrial entre México y Estados Unidos. El contexto influye de alguna manera este tema de los migrantes, este tema de las últimas encuentros o desencuentros, digámoslo así, con los Estados Unidos. ¿Esto influye o corre por una vía distinta? Considero que va por otra vía. Más bien aquí el tema es el tema del enfoque de seguridad económica que quiere plantear el gobierno de Estados Unidos, del cual recordarás que hace 4 meses suscribimos un acuerdo sobre minerales críticos. Minerales críticos está asociado al tema automotriz, es decir, la transición a los vehículos eléctricos. Y ahí es donde se requiere la participación mexicana para evitar la influencia comercial y geopolítica que tiene China. Desde esa perspectiva, creo que México tiene el gran desafío y la oportunidad de integrarse, pero en mejores condiciones, y obviamente que esas condiciones tengan que ver con las prioridades de seguridad económica que está planteando el gobierno de los Estados Unidos. ¿Tenemos confianza entonces en que las conversaciones van a ser fructíferas, como lo decía Marcelo Ebrard? Pues deberían serlo desde esa perspectiva, pero para eso yo creo que México tiene que ceder en el tema automotriz, se tiene que formar una alianza geopolítica
política y comercial con Estados Unidos, sobre todo en el sector de materiales críticos, para disminuir la influencia china. Y yo creo que el acuerdo que firmó el secretario de Economía Ebrard hace 4 meses ha sido muy importante. Hay temas de carácter no arancelario que de alguna manera se han atendido parcialmente, el tema del debido proceso, la parte judicial, la parte que tiene que disminuir con los procesos burocráticos en la frontera entre México y Estados Unidos. Ha habido ciertos avances, sin embargo, pues el desafío es convencer, sobre todo el viernes creo que viene, el Geminson viene para acá, y yo creo que ahí va a ser un día clave, ¿no? Después de estas negociaciones técnicas que se van a sostener. Bueno, pues ahí nuestra conversación sobre este tema importante, esta tercera ronda, y vamos a estar pendientes de lo que se diga el día de hoy. Como usted sabe, bueno, pues habrá reuniones, y el viernes pues también, como decía el doctor, pues tendremos un día importante, un día clave. El titular de Salud, David Kersenovich, confirmó que hay 3 casos de ciclospora en México, pero son habituales y no hay un brote de la llamada diarrea explosiva. También se investiga si el brote surgió en una fábrica de Guanajuato por lechuga con parásitos. Indicó que la investigación se realiza en coordinación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses. Sobre esto precisamente platiqué con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Oye, a ver, preguntarte sobre esto que está ocurriendo con el cargamento de lechuga originario de Guanajuato, que ha dado falso positivo de acuerdo con la FDA allá en los Estados Unidos. ¿Cómo está la situación en Guanajuato y qué información tienen ustedes de alguna contaminación en las hortalizas? Mira, Lupita, México, para darle el contexto al público, México es el 7º exportador agroalimentario a nivel mundial, aunque principalmente nuestras exportaciones van a Estados Unidos y Canadá el 85%, pero en el caso de la lechuga, donde México produce más de 550,000 toneladas al año en 22,500 hectáreas, la producción, el 28%, el número 1 es Guanajuato, donde se ha hablado que podía ser el caso donde se presentó, pero no hay constancia de ello. Zacatecas el 18% de la producción, Puebla el 14% de la producción, Aguascalientes el 11% y Sonora el 7%. Y de los 550,000 toneladas que producimos, la mitad se exporta y el 97% va a Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, por la cercanía que tenemos con este país y por la necesidad que ellos tienen, porque México puede producir los 365 días del año. Derivado de esta situación, siempre México tiene establecido con el gobierno americano protocolos sanitarios para que todos los productos que se exporten cumplan los protocolos sanitarios y de inocuidad y también de trazabilidad. Y en este caso, que se trata posiblemente, porque ya parece que pidió disculpas el FDA a Taylor Farms por el falso positivo, porque eso pone en una situación difícil a la empresa, pues todavía no se determina cuál fue la causa, dónde se originó, y actualmente tanto el FDA como el CDC de Estados Unidos, como COFEPRIS y Senacica están trabajando en establecer de dónde se originó este posible cargamento que provocó este tema de este brote de esta ciclosporiasis, que es una bacteria que pues ha dañado a más de 1,684 personas en 5 estados. Afortunadamente no ha habido ningún deceso. Juan Carlos, cuando hay una situación de esta naturaleza, ¿qué pasa de manera inmediata aquí en México? Tú dices que tenemos protocolos que son muy importantes, pero cuando se recibe esta información, ¿qué es lo que se hace en las diferentes granjas? Es una alerta que de inmediato las autoridades tienen que actuar con la información del FDA para poder establecer de dónde es el embarque, porque pues hay todo el tema de trazabilidad para ver de qué empaque salió, por dónde se exportó, y para determinar de qué invernadero, de qué granja se produjo esta lechuga,
que seguramente pues está contratada por alguna empresa donde se establecen también en los contratos la calidad, la sanidad y cumplir los protocolos. Y en muchos casos cuando se hacen empaques, pues también ya hay códigos de barras donde se puede identificar de dónde es el origen del producto, y por eso hablamos que es muy importante determinar con la autoridad americana donde se detectó de qué origen, para poder establecer los protocolos sanitarios de la región donde sí pudo haber una afectación, pues tomar las medidas sanitarias para que de ahí no se exporte. No se paran las exportaciones porque hay establecido una regionalización, y para estos casos pues no cerrar todas las exportaciones de lechuga de México a Estados Unidos. O sea, no hay en estos momentos, no hay parálisis sobre la exportación. No, por este hay una mayor supervisión, verificación, y hasta que no haya un comunicado que establezca entre las autoridades sanitarias de dónde fue el origen y qué medidas sanitarias se van a establecer. O sea, ahorita el impacto no es económico. No es económico por el momento, porque creemos que es un caso de una región, de una zona, algún descuido, algún mal manejo, mal lavado, pueden ser muchos factores, pero por lo pronto pues yo creo que hay que tomar las medidas de alerta. Uno como consumidor pues tener cuidado de que si llega la lechuga, algo así, aunque dice que ya viene libre, desinfectado, pues darle una lavadita y meterle desinfectante, que eso hacemos en mi casa, en tu casa, porque siempre hay que tener cuidado con los alimentos. Bueno, y Ernesto N., exgobernador de Baja California, tramitó un nuevo amparo en el que reclamó 17 actos a la Fiscalía General de la República. El panista recurrió a la protección de la justicia contra la orden de aprehensión que se le cumplimentó el jueves, así como la de su traslado fuera de Ensenada sin exhibición supuestamente de una orden judicial. Ernesto N. permanece preso, acusado de liderar la más grande red de huachicol fiscal. Ernesto Rufo, exgobernador, por cierto, como usted sabe, de Baja California. Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, descartó persecución política tras la detención de Rufo Appel. Michelle Santiago, nos tienes todos los detalles. Adelante con el reporte. ¿Qué tal? Gracias, Lupita, qué gusto saludarte a ti, a nuestros amigos del auditorio. El día de hoy se realizó esta conferencia de prensa semanal encabezada por la presidenta de Morena, Ariadna Montiel. Comentarte que, bueno, pues el tema de este martes, bueno, pues la controversia política y judicial que pues ha subido de tono en estos días tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, pues fue contundente al señalar que desde la Cuarta Transformación no hay ninguna venganza ni persecución política contra nadie. Eso en respuesta a las posturas del PAN y de la agrupación Somos México, a quienes acusó de querer victimizar al exmandatario panista. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, el exgobernador pues es señalado como presunto líder de una red criminal dedicada al contrabando de combustible. Comentarte también que pues este contrabando pues operó por más de un año e involucra más de 25 personas. En medio de este escenario, pues destaca la intervención del abogado Fernando Gómez Mont en la defensa de pues este personaje. Sin embargo, ya ha tenido antecedentes de defender a otros personajes como Tomás Peñalosa, mientras la dirigente de Morena también sostuvo firmemente que la oposición y sus aliados son exactamente lo mismo. Escuchemos precisamente lo que señaló la dirigente de Morena, Ariadna Montiel. Entonces no hay encubrimiento a nadie, no somos tapadera de nadie, no vamos a encubrir porque sea alguien del movimiento que realiza alguna acción ilícita. No va a ser así, no lo es así, nunca lo ha sido así. La operación Enjambre que encabeza la Secretaría de Seguridad Pública es prueba de ello, y las investigaciones se tienen que dar en el marco de la ley. Bueno, y Ariadna también pues insistió en que la justicia debe aplicarse por igual y criticó la postura de los partidos de oposición ante este tipo de investigaciones. Y bueno, si ellos lo quieren defender, digamos, están en su derecho, ¿verdad? Pero fuéramos nosotros, ya nos acababan, ¿verdad? Entonces, ellos no quieren el respeto a la ley. Ellos quieren, como dicen, que
se trabaja en la yunta de mi compadre, ¿no? Y nosotros permanentemente sostenemos que las investigaciones tienen que hacerse a quien sea. Bien, por otra parte, y de cara al proceso electoral del próximo año 2027 que inicia formalmente en septiembre, las autoridades del INE y los partidos políticos sostuvieron reuniones claves sobre las reglas de lo que será esta elección. Precisamente hablando de los candidatos, la dirigencia de Morena aclaró que sus filtros serán estrictamente internos antes de pasar a los registros oficiales y puntualizó que sus convocatorias no obligan a publicar precisamente las listas completas ni a remitir expedientes faltantes. Esto debido a que pues prácticamente ha pasado un mes desde que se dio este registro de los aspirantes a coordinaciones estatales de los partidos de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Lupita, la información. Muchas gracias. Hasta luego, Michelle. Buenas tardes. Bueno, el titular del ISSSTE, Martí Batres, presentó el plan para construir y rehabilitar hospitales en todo el país. ¿Cómo estás, Martí? Cuéntanos, hoy en la mañanera se dio a conocer información importante relacionada con este tema de los hospitales y cuál es la parte que le corresponde al ISSSTE. ¿Cómo estás, mi querida Lupita? Pues estamos construyendo hospitales y hoy informamos que estamos con 9 obras en curso. Nos hemos propuesto construir, reconstruir, rehabilitar integralmente o rescatar 20 hospitales a lo largo del sexenio. De esos ya inauguramos 4, 3 hospitales de alta especialidad y uno que fue rescatado, que es el de Cuernavaca, que ya estaba cerrado y lo volvimos a echar a andar. Y tenemos 9 hospitales que tienen obra en curso. Entre esos hospitales está, por ejemplo, el de Tampico, que está a punto de concluir, es un hospital general. El de Oaxaca, que es un hospital regional de alta especialidad, que va al 55%, va muy bien, es una obra que ha avanzado muy rápido. Tenemos también la obra de Chetumal y la de Cancún, que es la conversión de 2 clínicas en hospitales generales. Está la construcción del hospital de Cherán, en el corazón de la meseta purépecha. Y está también el hospital de Tlatelolco. Ese es un hospital muy simbólico. Ahí hace años, en el 2011, hace 15 años, se cerró ese hospital de forma definitiva y ahora estamos volviendo a construir ese hospital. Ahora va a tener una nueva orientación, sobre todo dedicada a personas de la tercera edad. Y hay otras unidades como la clínica geriátrica en Acapulco. Son 9 unidades estratégicas que están en obra en este momento. A esas se agregarán más, pero por lo pronto informamos sobre estas 9. Esto va a significar expandir nuestra infraestructura, atender a más personas, disminuir tiempos de espera, dar mejor servicio a nuestra derechohabiencia, querida Lupita. Oye, estos 9 que nos dices están en obra, ¿qué avance tienen? Tienen avances diferentes. Por ejemplo, Tampico tiene un avance del 98%. Oaxaca tiene un avance del 55%, Chetumal, Quintana Roo tiene un avance del 50%, Chilpancingo debe estar en un 30%, por ejemplo, que hay rehabilitación integral de una clínica hospital que quedó muy dañada con los temblores de enero y que ya además ya tiene muchos años. Y luego hay otras obras que tienen un avance más corto. Cherán debe tener un avance como del 13% y así. Sí, son dependiendo diferentes de cada lugar, Martí, ¿es la capacidad para atender a las personas? Varía la capacidad de atención. Por ejemplo, el hospital de Cherán va a ser una clínica hospital con 30 camas, pero el hospital de Oaxaca va a ser un hospital con 250 camas sensables, más otras 200 camas no sensables que están en urgencias y en otras áreas. O sea, va a tener casi 500 camas. Entonces son diferentes, sus capacidades de atención son distintas, pero, por ejemplo, en las clínicas de Cancún y de Chetumal vamos a pasar de clínicas, hospitales de 30 camas a hospitales generales de 90 camas. Con el hospital de Tlatelolco vamos a tener 90 camas. Entonces, eso nos va a dar un impacto muy importante, ¿no? O sea, todo esto tiene que quedar en el 2030.
Todo esto va a quedar en el 2030, va a quedar mucho antes. Todas estas obras que estoy comentando deben de estar terminadas el año que entra. Algunas de las que van a terminar este año, por ejemplo, Tampico termina en unas semanas, eso ya le falta muy poco. Sí, decías 98%, manera, ¿no?, de avance. 98%. Y luego va a haber otras obras que pues están avanzando muy rápido, como el hospital de Oaxaca y el de Chetumal, pero todas las obras van a quedar terminadas antes de que concluya el 2027. Va a haber otras obras, Lupita, sí, que ya van a tener su momento de comienzo y ya informaremos sobre ellas, pero estas son 9 obras del segundo nivel. Muy bien. Aparte tenemos obras del primer nivel, porque hay unidades de medicina familiar que se están haciendo en muy diversos lugares del país, ¿no? En Eselchacán, Campeche, en Texcoco, Yucatán, en Tepanatepec, Oaxaca, en Huautla, Oaxaca, en Naucalpan. Oye, a ver cuándo vienes para que nos enseñes algunas de estas obras, ¿no? De cómo va el avance, de cómo se está ahí reconstruyendo, renovando y la obra esta que nos decías de estas que ya están más o menos para entregarse. Perfecto, me parece maravilloso. Yo voy con ustedes, mi querida Lupita, y gracias. Hablamos de estas obras. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, aquí en la Ciudad de México localizaron sin vida a una mujer de la tercera edad reportada como desaparecida. Israel Lorenzana, nos tienes toda la información en la Gustavo Amadero. Adelante. Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Es la colonia Gertrudis Sánchez de la alcaldía Gustavo Amadero. Está marcada con el número 5208 y fue encontrado, como lo señalas, el cuerpo sin vida de esta mujer de 84 años de edad en el interior de su domicilio. Y bueno, pues es la calle Norte 88, Lupita, aquí en la GAM. La señora de la tercera edad, Lupita, ya había sido reportada como desaparecida por las autoridades desde hace 4 meses y fue hasta hoy que llevaron a cabo una diligencia aquí en su domicilio, que se percataron que en el interior estaba ya sin vida el cuerpo de esta mujer. Además, señalar que en el interior del domicilio se encontró pues todo en absoluto desorden, Lupita. La unidad de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México llegó hasta este lugar, llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y por supuesto iniciaron las investigaciones. La puerta de este domicilio ya quedó con los sellos de la Fiscalía, donde se da a conocer el delito que se está investigando, Lupita, y bueno, pues será trabajo de las autoridades determinar cuáles fueron las causas que llevaron a la muerte de esta mujer aquí en el interior de esta vivienda, marcado con el número 5208. Pues Lupita, es la información que yo te tengo. Por supuesto, vamos a permanecer al pendiente aquí desde la alcaldía Gustavo Amadero. Muy bien, Israel, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y es momento del clima con Tamara Vindas. Tamara, ¿cómo te va? Muy feliz martes. Gracias, Lupita. Igualmente para ti, feliz martes. Y justamente para este día, hacia horas de la tarde y noche, se pronostican lluvias fuertes, así que póngame atención, esto para Sonora, Chihuahua, Michoacán y también Guerrero se estaría extendiendo con menor intensidad en casi todo el territorio nacional debido a la presencia del monzón mexicano, que se mantiene bajo el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional. Pero por este momento predomina un ambiente caluroso en la mayor parte del territorio nacional. Y vámonos ahora sí al recorrido de las temperaturas para este día martes. Por supuesto, arrancando al norte de la República. Por aquí continúa el termómetro bastante alto. Se espera que Sonora alcancemos los 36 grados. Un día parcialmente nublado, mientras Baja California Sur se espera que tengamos un cielo despejado. 35 será la temperatura máxima. Coahuila, por otra parte, alcanzamos hasta los 34. Bastante cálido y despejado para este día, al igual que en Tamaulipas con 36 grados. Y ahora sí, directo hasta el centro del país. Por aquí ponga atención que continúa bastante nublado y también con posibilidades de precipitación para Guanajuato con 24 grados. Bastante nublado este día martes, al igual que Ciudad de México con 23 grados aquí en la capital. A continuar llevando el paraguas, que todavía hay posibilidades de tardes lluviosas, al igual que el Estado de México con 22 grados. Por otra parte, Morelos se mantiene bastante despejado para este día, con 28 grados, un poco más cálido que estos días anteriores. Y ahora sí, vámonos directo hasta el sur del país. Por aquí Veracruz se mantiene bastante cálido, con 33 grados. Eso sí, alta posibilidad de lluvias, nubosidad
Quintana Roo, por otra parte, alcanzamos los 33 grados, mientras Oaxaca, mucho más despejado, alcanzamos los 34 grados. Sube el calor por el sur mexicano, al igual que en Guerrero, con 34 grados la temperatura máxima. Y en tanto, el Popo para este día se mantiene con mínima actividad, por lo cual la alerta sigue en amarillo fase 2. En caso de alguna exhalación, estaría siguiendo una trayectoria hacia Michoacán, Guerrero y también el estado de Puebla, Morelos y el estado de México. Lupita, esas son las imágenes que tenemos del Popo del día de hoy, hermosísimas como siempre. Y regreso contigo para más noticias. Muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Y con esta información, una pausa. Regresamos. Y ya está listo Juan Miguel Alonso con los detalles de los deportes. Qué gusto verte, mi querido Juanmi. Se terminó el Mundial, pero nosotros seguimos con el tema, ¿no? Claro que sí, yo creo que todavía alcanza esta semana para seguir hablando acerca del Mundial y después nos meteremos de lleno a la Liga MX. De hecho, vamos a empezar hablando acerca del cierre de México en esta participación mundialista. Un ascenso en el ranking de la FIFA, ahora somos el 10º mejor del mundo. La selección nacional escaló 4 posiciones tras llegar a los octavos de final y conseguir una victoria de eliminación directa, algo que no se hacía desde el 86. Pasaron 40 años para que México le pudiera ganar un partido de eliminación directa a una selección en un mundial. Fue a Ecuador. España recuperó el liderato de la clasificación después de conquistar su segunda Copa Mundial y le sigue Argentina y la selección de Francia. Julián Quiñones aparece entre los nominados para formar el 11 ideal del Mundial 2026. El delantero mexicano compite en la categoría de atacantes. El problema es que compite contra Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland, Harry Kane. Quiñones fue uno de los jugadores más destacados en esta justa mundialista, con 4 goles y 1 asistencia, siendo el futbolista de CONCACAF con mayor impacto ofensivo de todo el torneo. En temas de la Liga MX, Cruz Azul debutará el día de hoy como local en la Apertura 2026 en la cancha del Estadio Azteca contra el Puebla. La máquina llega motivada después de remontar el 2-0 frente al Atlético de San Luis en la jornada número 1. Y la franja también arrancó con victoria, ganando por la mínima ante Juárez. Ambos equipos buscan mantener el paso perfecto en esta jornada 2 del fútbol mexicano. Y del otro lado, el Toluca recibe este martes a Pumas en duelo adelantado a la jornada 2 de la Apertura 2026. ¿Por qué se adelanta la jornada 2? Porque Cruz Azul y Toluca van a jugar al campeón de campeones este sábado. Los Diablos llegan motivados tras vencer a las Chivas, mientras que los universitarios se llevaron 3 en la canasta frente al Pachuca en el arranque del torneo. La principal incógnita en Pumas es el posible debut del argentino Luciano Herrera, aunque apuntaría que no tendría todavía actividad con los felinos. El Cruz Azul Pumas arranca a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Toluca y Pumas se miden a las 9:05 en el Nemesio 10. Fútbol de estufa. Gilberto Mora sigue despertando interés en Europa tras su actuación en el Mundial. El exfutbolista alemán Lothar Matthäus reveló que el mediocampista de 17 años está en el radar del Borussia Dortmund y aseguró que varios clubes de Europa siguen de cerca su evolución, entre ellos el Liverpool. Cholo renovó recientemente el contrato de Gilberto hasta el 2029, aunque existe una cláusula para facilitar una futura transferencia al fútbol europeo si llega una oferta adecuada. Orbelín Pineda ya es nuevo futbolista de Monterrey. El mediocampista de 30 años llegó a Rayados en transferencia definitiva después de su paso por Europa con el Celta de Vigo y el AEK de Atenas, donde fue reconocido como el jugador de la temporada 2025-2026. Pineda volverá a trabajar con Matías Almeida, con quien ganó títulos en Chivas y también estuvo en el AEK, y llega a aportar experiencia, dinámica y creatividad al fútbol albiazul. Atlanta hizo oficial el fichaje del portero colombiano David Ospina para la Apertura 2026. El arquero mundialista llega como agente libre tras su paso por el Atlético Nacional y firmó un contrato por 1 año con los Potros de Hierro del Atlante. Ospina se va a incorporar en los próximos días al equipo de Miguel Herrera, quien tiene la tarea de decidir si mantiene a Óscar Jiménez como titular o le entrega el arco al experimentado guardameta colombiano. Luka Modric continuaría una temporada más en el AC Milán. El mediocampista croata habría aceptado renovar su contrato tras analizar su futuro y conversar con el nuevo técnico Rubén Amorim. A sus 40 años, Modric seguiría como una pieza importante por su experiencia y liderazgo que le aporta al club. Y el Milán busca regresar a los primeros planos del fútbol italiano después de una catastrófica temporada.
En buenas noticias, la CONADE confirmó que sí habrá estímulos económicos para los medallistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Rommel Pacheco informó que atletas y entrenadores recibirán el apoyo conforme a las reglas de operación vigentes, tomando en cuenta la medalla de mayor valor obtenida durante la competencia. Los incentivos para pruebas individuales serán de 50,000 pesos el oro, 30,000 por la plata y 15,000 por el bronce. México buscará además conquistar su tercer título consecutivo en esta justa regional. En el ciclismo, Isaac del Toro terminó quinto en la etapa 16 de la Tour de Francia, defendiendo su lugar en el podio de la clasificación general. El mexicano mantiene la tercera posición y conservó el suéter blanco como líder de los jóvenes con apenas 20 segundos de ventaja sobre el francés Paul Seixas. La etapa fue para Remco Evenepoel, el belga, mientras que la pelea por el podio y la clasificación juvenil promete definirse en las etapas de alta montaña. Los Red Sox están a un triunfo de romper un récord histórico de la franquicia en las grandes ligas. La novena de Boston llegó a 14 victorias de manera consecutiva después de la victoria 6-5 ante los Orioles de Baltimore, y este martes buscarán igualar la marca de 15 triunfos al hilo establecido en 1946. Las Medias Rojas intentarán seguir con su racha y hacer historia después de 80 años. Lupita, hoy juega el Toluca y no hay nada más importante que eso. Tienes toda la razón, mi querido Juanmi. Muchas gracias, muy buenas tardes. A la orden. Bueno, pues ya empezamos, ¿no?, con la otra parte del fútbol, así que pues vamos a disfrutar. Bueno, y también le quiero decir que se retrasó la audiencia contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Estaba programada a la 1 de la tarde, se pospuso a las 5 de la tarde. Le tendremos información en los siguientes espacios. Por lo pronto, le deseo que tenga muy buena tarde, que coma rico, que la pase muy bien, y aquí nos vemos mañana en punto de las 2.